González en radio. Una de las principales fallas del pensamiento político de izquierda es la maldad. Ahora precisamente que vemos a muchas personas de extrema izquierda, como es el caso de el grupo parlamentario de Morena, pues creo que queda en evidencia que hay maldad. O sea, tratar de justificar o alegrarse de atentados terroristas contra civiles, pues ese es el pensamiento político de izquierda, que llevaron al pseudohistoriador Pedro Salmerón a decir que los terroristas de la Liga Comunista 23 de septiembre eran jóvenes valientes. Y son los mismos complejos o la misma ideología que han llevado en el minuto de silencio a las víctimas civiles del terrorismo de Hamas en Israel, ha llevado a los miembros de Morena a gritar ¡Viva Palestina libre! Y es el mismo pensamiento que llevó al travesti María Clemente a decir ¡Viva Palestina libre! Precisamente en ese momento estaban rindiendo honores al criminal secretamente de origen israelí Ernesto El Che Guevara, según los documentos de la CIA. Y vamos a analizar algunas de las frases célebres del pensador criminal, mejor dicho, del criminal que dejó algunos escritos sobre su psicopatía. Carta de Ernesto El Che Guevara a su padre, el 18 de febrero del año de 1957, en que le comenta sobre el asesinato de un campesino llamado Eutimio Guerra. Ernesto El Che Guevara escribe en una parte: «Tengo que confesarte, papá, que en ese momento descubrí que realmente me gusta matar». Así lo dijo Ernesto El Che Guevara. En su escrito Crear dos, tres, muchos Vietnam es la consigna, Guevara escribió: «El odio como factor de lucha, el odio intransigente al enemigo que impulsa más allá de las limitaciones naturales del ser humano y lo convierte en una efectiva, violenta, selectiva y fría máquina de matar. Nuestros soldados tienen que ser así. Un pueblo sin odio no puede triunfar sobre un enemigo brutal». Este es el pensamiento de Morena, porque por algo le están rindiendo honores al criminal Ernesto El Che Guevara. Este es el pensamiento del travesti María Clemente Moreno. Este es el pensamiento que los llevó en el minuto de silencio a las víctimas civiles israelíes. No estamos hablando de soldados. A las víctimas civiles los llevó a gritar a los miembros de Morena ¡Viva Palestina libre! Es decir, ¡viva el Hamas! Porque esa supuestamente es la lucha del Hamas. Y aunque se diga que Palestina no es lo mismo que el Hamas, sí podemos ver que en todas partes del mundo donde hay gente de fe islámica, donde hay gente palestina, pues se alegraron de los atentados. Y este es el pensamiento político de izquierdas, que es también incoherente, porque si en México hubiera un califato, o si México fuera un país islámico, pues a María Clemente, a ese señor, lo lanzarían del edificio más alto para privarlo de la vida. Ernesto El Che Guevara dijo ante la Organización de las Naciones Unidas, con un gran aplauso, por cierto, de muchos políticos asistentes, ya saben que la ONU se dedica a encubrir crímenes del comunismo, dijo esto el 11 de diciembre de 1964. «Fusilamientos, sí. Hemos fusilado. Fusilamos y seguiremos fusilando, es decir, matando, mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte». Fin de cita.
Sus comentarios racistas contra negros, contra indios mexicanos, se pueden resumir en esto, que escribió en sus diarios de motocicleta de 1967, citado también por el señor Miguel Sánchez, conocido como el Coreano, que también participó como guerrillero en los conflictos en Cuba, y se contiene en sus declaraciones en el documental Guevara, Anatomía de un mito. Dice: en este tipo de trenes hay una tercera clase destinada a los indios de la región. Es mucho más agradable el olor a excremento de vaca que el de su similar humano. Decía que los indígenas olían excremento. Ernesto el Che Guevara. La grey hedionda y piojosa nos lanzaba un tufo potente pero calentito. En otra parte dijo: los aborígenes mexicanos son una indiada analfabeta de México. Y sobre el campesinado boliviano dijo que son como animalitos. Son animalitos. Ernesto el Che Guevara llama a generar un holocausto nuclear en el nombre del comunismo. Declaró Ernesto el Che Guevara de la Serna, o Sherman, en su texto Táctica y Estrategia de la Revolución Cubana, Revista Verde Olivo, Prensa Latina, el 8 de octubre de 1968. Curiosamente, después del tiroteo de 1968, que está muy mitificado por la misma izquierda, los que se dedicaban a robar, incluso matar en el 68, supuestamente estudiantes, portaban la imagen del terrorista Ernesto el Che Guevara y le daban la justificación ideal al gobierno de los Estados Unidos para invadir México, porque decían que se estaba convirtiendo en comunista, cuando en realidad lo que estaba ocurriendo era un desarrollo político, era un desarrollo, mejor dicho, no político, un desarrollo económico y social que le estorbaba a Estados Unidos, y encontraron la forma de entenderse o de utilizar al Partido Comunista de México para generar una intervención que, por suerte, en ese momento en el gobierno estaba Gustavo Díaz Ordaz, y emprendió una serie de acciones para frenar ese vandalismo, ese terrorismo en las calles, lo cual terminó desarticulando el movimiento de invasión o intervención de los Estados Unidos de Norteamérica en México, pero tuvo ese gran costo, ¿no? Ese gran costo político para el Estado mexicano, de la falsificación histórica también de una supuesta masacre que se dice fue ordenada deliberadamente por los altos mandos, por el jefe supremo de las Fuerzas Armadas de México. Dijo el terrorista Ernesto el Che Guevara: debemos andar por el sendero de la liberación, incluso si cuesta millones de víctimas atómicas. El camino pacífico está eliminado y la violencia es inevitable. Para lograr regímenes socialistas, habrán de correr ríos de sangre, y debe continuarse la ruta de la liberación, aunque sea a costa de millones de víctimas atómicas. Luego Hipócrita, cuando viajó a Japón, donde por cierto tampoco tuvieron éxito sus desvaríos comunistas, dijo esto en favor de los aliados de Hitler. Este país, cuyos antiguos guerreros se abrían el vientre ante la sospecha de un insulto a su honor militar, y cuyos nuevos combatientes morían con la sonrisa en los labios, en los aviones suicidas que se estrellaban contra los acorazados norteamericanos, ve hoy cómo su territorio es ocupado por una potencia extranjera que se encarga del resguardo de sus costas y de su soberanía. Al mismo tiempo, observa cómo desde su territorio se amenazaba a países vecinos con la punta de los proyectiles atómicos que ese pueblo, que conoce mejor que nadie el trágico poder de las armas nucleares y palpa la capacidad de represalia de la nación a donde irían dirigidas esas armas. Ernesto el Che Guevara, en el año de 1959, pues elogiando a los que fueron entonces aliados de Hitler en la Segunda Guerra Mundial,
y pues tratando de decir que la presencia de los norteamericanos era perjudicial. ¿Para qué? Para la criminal China de Mao, que asesinó 84 millones de pobladores de China, no solamente chinos. Otra de las frases de Ernesto el Che Guevara que nos prueban su maldad y que es el principal defecto del pensamiento político de izquierda. Ernesto el Che Guevara, en sus notas de viaje o notas en el margen, dice lo siguiente: el ecléctico disector de doctrinas y psicoanalista de dogmas, aullando como poseído, saltaré las barricadas o trincheras, teñiré en sangre mi arma y loco de furia, degollaré a cuanto vencido caiga entre mis manos. Por vencido estamos hablando de personas desarmadas, que se han rendido. Después dice: ya siento mis narices dilatadas, saboreando el acre olor de la pólvora y de la sangre, de muerte enemiga. Ya crispa mi cuerpo, listo a la pelea, y preparo mi ser como a un sagrado recinto para que él resucite con vibraciones nuevas y nuevas esperanzas el aullido bestial del proletariado triunfante. Pensamientos de un psicópata. Y que yo tenga entendido, Hitler no dejó un escrito como este. Este es Ernesto el Che Guevara, el que muchos idiotas portan en sus camisetas, el que quería un holocausto nuclear para todo el mundo. Este es Ernesto el Che Guevara. Este es el sujeto que venera Morena y que venera a López Obrador. Por eso sus hijos se llama Jesús Ernesto, les pone Ernesto, ¿no? Este es el pensamiento, esto es con lo que ellos han crecido leyendo, estudiando según ellos. Este es su credo. Y esto es lo que los motivó a decir: ¡viva Palestina libre!, rompiendo el minuto de silencio dedicado a las víctimas del terrorismo de Hamas y muy probablemente la complicidad del mismo gobierno israelí. Es una cosa terrible. Y siendo que todos ellos, en serio, todos los que integran Morena, si aquí existiera un gobierno del tipo de Hamas, un gobierno islámico, ya habrían sido ejecutados, empezando por Salma Luébano y por María Clemente Moreno, los dos travestis del partido Morena. Ningún otro partido tiene, por cierto, travestis. Solo Morena. Otra de las citas criminales del pensamiento de Ernesto el Che Guevara: los jóvenes deben de aprender a pensar y a actuar como una masa. Es criminal pensar como individuos. Hay que acabar con todos los periódicos. Una revolución no se puede lograr con la libertad de prensa. Ernesto el Che Guevara, enemigo de la libertad de expresión. Aquí, en la Cuba cubana, vivo y sediento de sangre, escribió Ernesto el Che Guevara esta carta dirigida para su amante, una de sus muchas amantes, Hilda Gadea, el 28 de enero del año de 1957. Aquí en la selva cubana, vivo y sediento de sangre. Un psicópata, un multiasesino, aullando como poseído. Aullando como poseído. Son sus palabras. A este sujeto, la gente de Morena le dedica un homenaje. Algo muy podrido tiene que estar en tu alma para que celebres pues la masacre de civiles, de hippies, en un supuesto concierto por la paz, en que los israelíes, por cierto, estaban danzando frente a una estatua del ídolo demoníaco Buda. Danzaban música electrónica, diciendo que así se consigue la paz, y de pronto bajaron esos asesinos en paracaídas, en parapentes, y los atacaron. Los secuestraron y a varias mujeres las pues masacraron a golpes.
Escuchemos qué es lo que las locuras de Morena. Escuchemos solamente un poco. Que ocupaba Palestina desde 1967, lo que ha iniciado este conflicto y que no podemos dejar de verlos. Entiendo la delicadeza a lo que nos estamos enfrentando. Los actos terroristas no podrán ser tolerados de ningún lado, de ninguna manera, pero hay víctimas en ambos lados. Hay víctimas desde hace muchísimos años en el pueblo palestino que no se ha habido, y yo no escucho a ninguno de los diputados del PRI o del PAN reconocer la caída de tantos y tantos palestinos a lo largo del abuso de violaciones de derechos humanos que ha habido constante y sistemáticamente. No podemos estar a favor de la guerra, como lo dijo el presidente de la República, y lo que estamos pidiendo es que el reconocimiento de este minuto de silencio sea por los caídos en efecto de los ataques terroristas de Hamas, pero que también sea por el pueblo palestino que ha sufrido vejaciones y que ha sufrido actos terroristas. No, pues no se puede, porque en este momento únicamente se estaría conmemorando a las víctimas del Hamas, del terrorismo, civiles que fueron masacrados por un grupo terrorista armado que masacró una población sin armas. Esta clase de locuras las presentó la diputada del partido PT de Raúl Salinas de Gortari, aliado de López Obrador, Lilia Aguilar, que se le ocurrió decir que era por las víctimas palestinas. Una cosa es el territorio, una cosa son las cosas materiales, y ya sabemos quiénes son los que votan por Morena. Por Morena, los que votan son aquellos que serían capaces de matar a su papá o su mamá por quitarles un terreno, por quitarles su casa. Ya sabemos que esa es la gente de Morena. Esa es la gentuza de México, la escoria de México, que vota por Morena. Y que en efecto, no es que sean no es que sean pensadores de izquierda, sino que la izquierda, al ser un pensamiento perverso, criminal, ellos se identifican con eso. Vamos a escuchar otra de las cosas que se han dicho. Esto no es aquí en México, esto de acá es en una manifestación a favor del terrorismo en España. Escuchen. Allahu Akbar. De hecho, en la Torá los judíos dicen que son el pueblo elegido, que son el pueblo elegido. Juro por Dios que nos vais a temer hasta el día del juicio final. ¡Allahu Akbar! ¡Allahu Akbar! Pues un imbécil con un total desconocimiento de la palabra de Dios, porque a pesar de los crímenes que haya practicado el Estado de Israel o que hayan practicado los israelíes, ellos son el pueblo escogido de Dios. Son el pueblo escogido de Dios, y Dios, así como castigó a Babilonia por ensañarse con su pueblo, también ha de castigar a los ismaelitas, o árabes, o islámicos, o como se les quiera llamar, por estos crímenes que practican, porque se alegran de la masacre de civiles. Una cosa es tener críticas al gobierno de Netanyahu, que yo las tengo y todo el mundo lo sabe, muy severas, muy puntuales también, no me invento nada. Y otra cosa es alegrarse de la desgracia de un grupo étnico porque se odia a ese grupo étnico. No es antisemitismo, es anti-israelismo, es antijudaísmo, lo que acabamos de escuchar. De los que se supone que es la secta del amor. Hay también otro video en el que se recopilan todos los mensajes de odio homicida por parte de líderes religiosos del Islam contra israelíes, civiles. No estoy hablando ni siquiera de líderes políticos, porque en una guerra se fija como objetivo matar al dirigente político, acabar con los líderes militares, neutralizar las fuerzas armadas de la potencia enemiga.
no masacrar civiles. Vamos a escuchar lo que dijo la diputada Teresa Castel del Distrito 34 de Toluca. Hola, ¿cómo están? Luis Real, como siempre, pasando en el Congreso. ¿A quién creen que estamos conmemorando hoy? Al asesino Che Guevara. Y los paleros de López aplauden rabiosos. Deberíamos de estar hablando de lo que sucedió en Israel, del terrorismo que está provocando Hamas y que también ese terrorismo está en México. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de asesinos que estos diputados de tómbola aplauden. El intento de López Obrador de minimizar el atentado contra civiles israelíes, pues solamente yo lo puedo interpretar como una intención de generar escándalo y distracción política sobre sus muchos actos de corrupción y masacres practicadas por el crimen organizado en México. Además, tengo la grave sospecha, debemos de tener la sospecha de que López Obrador no quiere quedar mal con el Hamas, porque a lo mejor ya operan aquí en México, a lo mejor en su gobierno ya están aquí colaborando con él. Vamos con el siguiente tema. El 9 de octubre del año 2023, el diputado transexual o travesti María Clemente García Moreno publicó que viva Palestina libre, muerte a los invasores asesinos de Israel. Esto lo dijo el diputado travesti María Clemente García Moreno, mejor conocido como María Clemente Moreno. Yo creo que en su ignorancia no sabe que pues si él va allá a Palestina o a cualquier país donde impera la ley islámica, pues a él lo ahorcan o lo lanzan del edificio más alto. Y esto pues ya se lo hicieron saber en muchos mensajes, pero pues este señor que se cree una mujer no responde nada. No responde nada porque es un hombre cobarde. Es un hombre cobarde que se oculta detrás de la pantalla de una mujer que no es. Pues bien, es acorde, ¿no? Es acorde al pensamiento criminal de su ídolo, de su dios, Ernesto el Che Guevara, y de Fidel Castro, que si algo hacían era torturar, esclavizar, robar, matar, mentir y defraudar. Las máximas del gobierno de López Obrador, como todo mundo puede ver. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.